Buenas tardes, jóvenes. Mil disculpas, me equivoqué de enlace, estaba en el otro esperando, pero bueno, continuaremos con el capítulo. Como ya nos hemos enterado todos, supuestamente esta era la semana de exámenes, pero ya se trasladó para la siguiente y seguimos con la cuestión de que el examen será el jueves, ¿no es cierto? El jueves nos encontramos en la facultad 12:30 para dar el examen final. Entonces, estábamos hablando de la clasificación de los herbicidas. Creo que habíamos dado ese punto. Ahora pasamos a los grupos de herbicidas. Cuando se habla de los herbicidas, existen diferentes grupos que se van formando de acuerdo a sus estructuras químicas. Pero sin embargo, existen algunos herbicidas que son únicos, digamos. No pertenecen a uno u otro grupo de herbicida. Eso debido a su estructura química, que puede ser muy específica, y por lo tanto nos dicen que tienen que ser descritos en forma individual. Pero nosotros, cuando decimos grupos de herbicidas, nos vamos a referir a la mayoría de los herbicidas, no tanto a los
a los herbicidas exclusivos o únicos que podrían existir, ¿no? Vamos a referirnos a aquellos herbicidas que tienen características semejantes, similares, razón por la cual fueron agrupados en uno de ellos. Esto referido, como les decía, a las características, principalmente en relación a lo químico, a la formación química que puedan tener, como también en algunos casos al tipo de aplicación que se puede utilizar. En ese sentido, se tienen diferentes grupos, como por ejemplo, aquellos herbicidas que se aplican al follaje. También tenemos herbicidas que se aplican tanto al follaje como al suelo, o también grupos que preferentemente se aplican al suelo. Como se había indicado, esta clasificación no es que vaya a implicar a todos los herbicidas. Ya dijimos, hay algunos productos que son excepciones y que no van a estar tomados en cuenta probablemente en los grupos que vamos a hablar. Por eso, repitiendo, me voy a referir a aquellos productos a nivel general. Y ahora hablamos sobre, comenzamos con el grupo de aquellos herbicidas. Hablamos un poco sobre estos herbicidas que actúan principalmente a nivel del suelo. Cuando se aplican estos herbicidas específicos, o sea, que se aplican a nivel del suelo, el efecto que causan estos herbicidas, este tipo de herbicidas, va a ir al nivel de las raíces. En este caso de las malezas, va a tener un efecto a nivel de las raíces, los cuales las raíces van a tener un contacto directo con el producto. Entonces, una vez que son afectadas las raíces, luego de ser absorbidas por el suelo o desde el suelo, van a comenzar a ubicarse en otras partes de la planta y de esa manera van a cumplir con su función. Es decir, la eliminación de la planta. Principalmente este tipo de herbicidas que se aplican al suelo se los utiliza cuando las malezas están en la etapa de germinación. Cuando están germinando o cuando están en estado de plántulas.
a este tipo de herbicidas, muchos autores le llaman suelo activos, herbicidas suelo activos. ¿No? Dando a entender que este tipo de herbicidas se ponen activos especialmente cuando se encuentran en el suelo. A pesar de ello, se tienen algunos herbicidas que se les llama suelo activos, pero que sin embargo pueden tener algún tipo de acción en el follaje. Puede existir alguna acción en el follaje. Por esa razón, a estos herbicidas que son suelo activos, se los divide en dos grupos, en dos grandes grupos. Tenemos, por ejemplo, a los herbicidas suelo activos con actividad al follaje. Ahora, estos herbicidas que son suelo activos, que tienen actividad en el follaje, es decir, se aplican en el suelo, pero son absorbidos por las raíces y tienen actividad en el follaje, o sea, se mueven hacia los diferentes órganos de la planta. Y en ese sentido, este tipo de herbicidas, a su vez, estos se dividen en tres grupos. Son los inhibidores de la fotosíntesis, también tenemos los destructores de la permeabilidad, de membranas, y el otro grupo son los inhibidores de la actividad meristemática. Ya nuevamente repetimos esto. Tenemos
Tenemos, decíamos, los herbicidas que actúan principalmente a nivel del suelo. A estos se les llama suelo activos, herbicidas suelo activos, porque la acción que hacen estos herbicidas es o va directamente a la raíz de las malezas, ¿no? Una vez que está en el suelo estos herbicidas, van y se activan, digamos, o cumplen su acción hasta las raíces y bueno, de ahí comienza a cumplir la función que tiene el herbicida específico. Ahora, una vez que llegan a las raíces, de acuerdo a los estudios que han hecho, nos dicen que puede suceder dos cosas. Uno, que estos herbicidas sueloactivos tengan actividad en el follaje, o luego vamos a ver el otro grupo de herbicidas que no tienen o muy escasa actividad en el follaje. Ese es el otro grupo, son dos grupos. Ahora, dentro de estos, de los sueloactivos que tienen actividad en el follaje, o sea, que actúan en el follaje ingresando por la raíz, tiene estas tres funciones, ¿no? Cada producto puede cumplir una de estas funciones. Se los ha agrupado de esta manera. Uno de estos grupos son los inhibidores de la fotosíntesis. Por lo tanto, los productos que tienen esta función inhiben, dice, la fotosíntesis, es decir, que la maleza no puede realizar ya la fotosíntesis y de esa manera llega a morir, en otras palabras, ¿no? Porque si no hace fotosíntesis, obviamente no fabrica su alimento y va a comenzar a morir. En este grupo, acá, en los inhibidores de la fotosíntesis, se encuentran, por ejemplo, varios grupos, como las triacinas. Acá tenemos a las triacinas. Estos son grupos de herbicidas, ya que dentro de este grupo hay otros productos. Las triacinonas, las ureas sustituidas, uracilos y otros. Y otros grupos. Estos grupos de herbicidas, entonces, tienen la función o cumplen con la función de inhibir la fotosíntesis una vez que se encuentran en la maleza. Luego tenemos este otro grupo, que son los destructores de la permeabilidad de las membranas celulares. Una vez que se aplica el producto, estos herbicidas lo que hacen es destruyen, ¿no? Como dice su nombre. Hacen una destrucción de la permeabilidad de estas membranas de las células. Aquí tenemos, por ejemplo, el grupo de el difenil éter. Este es un grupo específico que tiene esa capacidad, ¿no? De destruir las membranas celulares. También
tenemos estos inhibidores de la actividad meristemática. Si alguno de ustedes recuerda cuál es la actividad meristemática. Cuando hablamos de la función meristemática o actividad meristemática, ustedes recordarán por la asignatura de botánica, tenemos las células meristemáticas, las cuales van dividiéndose constantemente, ¿no? Y hacen que la planta vaya creciendo y se vaya dividiendo. Entonces, cuando tenemos este tipo de productos con inhibidores, que son inhibidores de esa actividad, entonces la planta se queda en el estado que está y de repente, si quieren en otras palabras, ya no crece y comienza a marchitarse. En este grupo están, o los inhibidores de actividad meristemática, está este grupo. Ya tenemos a ese grupo importante que logra inhibir la actividad meristemática. Otra vez, indicarles que estos son grupos de herbicidas y no así productos. Cada uno de estos grupos, cada uno de sus grupos tienen, a su vez, cada uno de estos grupos tienen sus productos, ¿no? Entonces, esto se hace una división muy larga. Hay productos en cada uno de estos grupos. Pero acá, por cuestión de tiempo, solamente estamos hablando de los grupos de herbicidas. Ahora, estos son los herbicidas con actividad en el follaje. Pasamos al otro grupo. Acá. Que van a ser los herbicidas suelo activos, sin o con escasa actividad en el follaje. Espero que no se estén confundiendo, ¿ya? Quizás lo correcto era poner aquí A1 y A2 para que no exista la confusión. Y yo le puse asterisco, ¿no? Este grupo de herbicidas A se está dividiendo en A1, que es esto, y el A2, que son estos otros. Del A1 tenemos estos otros, y en el A2 nos dicen que este tipo de herbicidas
que en este grupo, en este tipo de herbicidas, pueden haber productos que no tengan actividad en el follaje. Es decir, solamente se quedan en la raíz y cumplen su función. O también hay productos que tienen muy poca actividad en el follaje, o sea, una actividad muy escasa, como dice ahí, ¿no? Muy escasa, muy poquita, muy poca actividad en el follaje. A su vez, este grupo solamente tiene estos, se dividen en solamente un grupo, o sea, dentro de este A2 tenemos los inhibidores, de la actividad meristemática. Ya solo tenemos esto entonces. En este grupo solamente tenemos a los inhibidores de la actividad meristemática. Ahora, dentro de este grupo tenemos, por ejemplo, a los tiocarbamatos. También están los ditiocarbamatos. Otro grupo, los fenilcarbamatos. Fenilcarbamatos. Acá también están las amidas. Las amidas sustituidas. Y otros grupos. De esa manera es que se va dividiendo los herbicidas de acuerdo a esta característica que son suelo activos. Lo importante, digamos, aparte de esta clasificación que se hace, es indicar, por ejemplo, que este tipo de
herbicidas, estoy hablando a nivel general de todos ellos, son muy persistentes. Eso significa que de acuerdo a su persistencia, entonces se mantienen actuando en el suelo por un periodo relativamente largo. Esto va a depender obviamente de cuál producto, ¿no?, nos estemos refiriendo. Esta persistencia puede ser de unas pocas semanas y puede abarcar meses, ¿no? O sea, hay productos que tienen pocas semanas de actividad en el suelo, pero también hay productos que pueden estar meses activos en el suelo. También hay que tomar en cuenta que esta persistencia, que la persistencia del producto va a estar en función de la solubilidad del herbicida. Otro factor importante, de la absorción que sufre en el suelo, o sea, cómo vaya a absorber el suelo a este herbicida. Y algo también importante, un punto importante, es la degradación microbiológica, ¿no? Entonces, dependiendo de esos tres factores, va a cambiar o se puede modificar la persistencia del producto en el suelo. También es importante, nos dicen, indicar que la mayoría de estos herbicidas están activos en los primeros centímetros de profundidad del suelo. Por eso es que se dice que estos productos son principalmente utilizados cuando las malezas están en la etapa de la germinación, ¿no?, o en estado de plántulas, ¿no? Entonces, este tipo de malezas que germinan, es decir, que provienen de semillas, su característica es que van a estar cerca de la superficie del suelo, ¿no es cierto? Por lo tanto, estos herbicidas van a cumplir con su función. ¿Por qué se hizo este tipo de herbicidas? Porque se sabe que la mayoría de las semillas de las malezas, principalmente de malezas anuales, germinan en la parte superficial del suelo, ¿no? O sea, de acuerdo a estudios que han hecho, se encuentran en los primeros 15, en los primeros 5 centímetros de profundidad del suelo. O sea, está muy cerca a la superficie. Y también nos indican que este grupo de herbicidas suele controlar a malezas ya sean anuales, principalmente sin hacer diferencia entre mono y dicotiledones, ¿no? Trabaja de igual manera con las mono o dicotiledones. Probablemente haya alguna excepción, pero esta va a ser muy, digamos, como su nombre dice, una excepción, o sea, no va a ser general, ¿no? Pero en la mayoría sí se cumple lo que estamos diciendo. Es importante entonces, cuando se usa este tipo de herbicidas, es importante incorporarlo al suelo para que éstas puedan cumplir con su función. También, una vez que se aplica al suelo, es importante humedecer
como una especie de lluvia, si quieren, ¿no? Humedecer el suelo para activar estos herbicidas. Y bueno, eso es lo más importante, digamos, de este tipo de herbicidas que son llamados suelo activos. Bueno, voy a llamar la asistencia. A Pasa Daisy. Presente, ingeniera. Astorga Carlos. Presente, Inge. ¿Ya? Basera Anaí. Presente, Inge. Chillo Camila. Presente, Inge. Colque Nena. Presente, Inge. Colquehuanca Gonzalo. Presente, Inge. Gondori Elsa. Presente, Inge. Cutili David. Presente, Inge. Fernández Lisset. Presente, Inge. Flores Albert. Presente, ingeniera. Limachi Milenka. Presente, ingeniera. Luna Paula. Presente, ingeniera. Machaca Sonia. Presente, ingeniera. Maquera Marcial. Presente, ingeniero. Poma Judith. Presente, ingeniera. Quiroz Valentina. Presente, Inge. Kisbert Aldo. Quispe Misael. Presente, ingeniera. Ramos Diana. Presente, Inge. Tola Giovanna. Presente, ingeniera. Valle Silvia. Presente, ingeniera. Vargas Álvaro. Presente, ingeniera. Vergara Felicidad. Presente, Inge. Bueno, jóvenes, mañana nos conectamos con la última clase y para terminar este capítulo de los herbicidas. Gracias por su atención, que les vaya bien, gracias.